Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Leo. Corazón, ¿cómo estás, mi leoncito, cariño? Recuerda que es una lectura general, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios Universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Leo. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Muy bien, corazón. Muy bien. Mi querido Leo, una de las imágenes que yo he visto con el cuenco tibetano es como si tu mundo estuviera de cabeza. ¿Hay algo que te gustaría resolver ya? ¿Hay algo que te gustaría que salga lo que es a la luz? También tengo esa percepción, cariño, que posiblemente existen personas que te están bloqueando lo que es tu camino. Hay una persona que siempre está pendiente de ti, te está observando, pero no es porque a lo mejor quiera hacer algo positivo para ustedes. Simplemente, cariño, es una persona que está buscando tus puntos débiles, mi querido leoncito, ¿vale? O de repente quiere tu información, quiere lo que tú estás pensando hacer en un futuro en tu vida. Tienes que estar atento o atenta, no bajes la guardia. Siento, corazón, que hay una persona que se mantiene al margen, pero continúa por debajo buscando información para que te afecte lo que es a tu día a día. Muy bien. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Vamos a ver, Leo. Una carta guía, una carta de consejo para mi leoncito. Una carta guía, una carta de consejo para Leo. Muy bien. El tarot es vidente de luz. Tenemos lo que es la carta del 9 de oros, corazón. Yo por lo que veo, Leo, te siento como una mujer o un hombre muy independiente. En estos momentos posiblemente me dices, Richard, tengo tantos sueños, tengo tantas ideas para poder sacar adelante un proyecto, un trabajo o para salir adelante también con la familia. Siento que estás como muy entusiasmado, muy entusiasmada, Leo. Siento que estás poniendo todo de tu parte en una situación. Puede ser trabajo, puede ser proyecto, puede ser comunicación, puede ser la pareja también. Pero recuerda lo que yo he visto con el cuenco tibetano, Leo. A lo mejor tú estás en estos momentos brillando, tú en estos momentos, cariño, todo te está marchando bien y esto está haciendo ¿a qué? A que despierte el celos, a que exista celos, cariño, de parte de terceras personas o personas que tú tienes muy cerca en tu vida, mi querido leoncito, ¿vale? Porque tú me dices, Richard, yo no me quiero meter con nadie. Yo estoy tranquilo, tranquila, no quiero discusiones, no quiero conflictos en mi vida. Lo único que yo quiero es centrarme en mis proyectos, en mis sueños. Es lo único que yo quiero. Pero, cariño, siento que alguien tiene celos de ustedes, cariño. Llévalo a tu terreno, porque a lo mejor me dice, Richard, en estos momentos yo estoy muy feliz con mi pareja, con mi relación, con mis hijos. Hay una persona que tiene celos de esto, cariño. Vamos a continuar, ¿vale? Pero tu energía me encanta. Sinceramente, tu energía me encanta, Leo. Te voy a dar lo que es signos. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios del Universo me ayude, Leo. Vamos a ver. Me sale lo que es un Sagitario o Acuario. Me sale Piscis o Acuario. Me sale Virgo. Cierras con un Escorpio. Tú solamente toma lo que es tuyo. Te voy a dar lo que es iniciales. Que Dios Universo me ayude. Que Dios del Universo me ayude, mi querido leoncito. Hay personas, cariño, que sienten celos por ti. La letra G. La letra Z. La letra S. La letra G. La letra B. Y la letra W o M, corazón. Solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale?
Voy a sacarte lo que es un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios, esta carta. Vamos a hacer caso, cariño. Tienes que estar atento y atenta porque no todos aquellos que dicen que son tus amigos o tus amigas, cariño, son trigo limpio. Tienen celos, están confundidos, confundidas. Años de luz. Escucha. Ha llegado la hora de practicar los sueños conscientes y los viajes astrales. Su alma necesita alcanzar el reino de los ángeles para realizar su ascensión a la luz divina. Cuanto más practique la meditación, menos le costará abandonar su cuerpo físico y salir a explorar otras regiones, mi querido leoncito. Siento un Géminis también. ¿Qué quiere decir con este mensaje, cariño? Es importante que hagas caso de tu intuición o hagas caso posiblemente de la intuición de tu entorno, porque posiblemente puede ser que en algún momento te van a advertir de una situación o tú de repente sospechas también. Entonces tienes que hacer caso de las señales, cariño. O de repente ya te está llegando algún tipo de mensaje a través de los sueños, números o situaciones que está pasando lo que es en tu vida. Tienes que estar atento o atenta. No todo lo que brilla es oro, mi querido leoncito. Vamos a ver, Leo, la carta del 9 de oros, que me dé más información. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver qué me dicen. Tenemos lo que es la carta del 6 de copas, cariño. Está relacionado con la familia, está relacionado con los padres, con los hijos, corazón, ¿vale? Entonces, ¿sabes qué siento, Leo? Siento que a lo mejor tú me dices, Richard, yo me llevo muy bien con mis hermanos, yo me llevo muy bien con mis padres, yo me llevo muy bien con mis hijos, pero hay una persona cercana, una persona conocida, que su vida es un poco complicado. Esta persona, cariño, tiene celos por ti, ¿vale? Espero que no se le vaya la olla y no haga algo en contra de ustedes, corazón. Porque aquí yo veo, Leo, que tú me dices, Richard, muchos de vosotros también, Leo, siento como que me dices, yo lo único que estoy haciendo en estos momentos de salir adelante, sacar proyectos, realizarme como persona o que mi familia tenga lo que es una vida digna, es porque no quiero que pasen por lo que yo he pasado. Quizá de repente, cariño, tu vida ha sido muy difícil y por eso que tú te esfuerzas tanto para que tu entorno no sufra lo que tú has sufrido en su momento. Pero sin embargo, corazón, esto no entienden los demás. Piensan que a lo mejor tú eres ambiciosa, tú eres ambicioso, piensan de repente que eres una persona fría, una persona mala, etcétera, etcétera. Siento que ellos, Leo, tienen celos. Y tú no tienes culpa, corazón, porque muchos de vosotros me dicen, Richard, yo lo único que quiero es salir adelante, yo lo único que quiero es paz, yo lo único que quiero es que mi familia no pase por lo que yo he pasado. Pero hay una persona que tiene muchos celos, cariño, ¿vale? Estás en un momento, Leo, en la cual es como si hubieras abierto también el baúl de los recuerdos. Estás un poco melancólico, melancólica, de repente miras fotografías, de repente miras videos donde sales tú, tu familia, tu entorno, tus hijos, al margen de la edad que tú tengas, Leo. Porque a lo mejor tú me dices, Richard, yo ahora tengo 60, 70 años y extraño a mis hijos. Cómo me gustaría que estuvieran aquí, cómo me gustaría que sean más atentos conmigo, porque tenemos lo que es la carta del 6 de copas. Estás un poco melancólico y melancólica también, mi leoncito. Vos acá más cartas, cariño. La carta también del ermitaño, corazón. Te preguntas muchas veces cómo hubiera sido tu futuro si tú de repente no hubieras tomado esa decisión. ¿Cómo hubiera sido tu futuro si tú te hubieras quedado en casa, en tu país, en tu zona de confort? Porque hay un grupo de ustedes, cariño, por salir adelante, han hecho muchos cambios en su vida. Y a veces te preguntas, ¿qué hubiera pasado si me hubiera quedado en mi país? ¿Qué hubiera pasado de repente si hubiera continuado en contacto con esa persona? ¿Qué hubiera pasado si a lo mejor, yo qué sé, me hubiera casado cuando tuve esa oportunidad? Te preguntas. Mi querido leoncito, no te arrepientas de los pasos que tú das, Leo, ¿vale? Cada situación que te pasa, sea bueno, sea malo, te va a llevar lo que es a tu destino. Nadie se ha dicho, cariño, que la vida tiene que ser fácil.
Posiblemente puede ser que hay un grupo de ustedes que lo que tú estás viviendo actualmente es de repente un poco dramático, un poco trágico, pero esto es parte de la vida, Leo, para que puedas llegar a tu objetivo. Porque aquí tú estás reflexionando, mira, estás reflexionando, y aquí has abierto el baúl de los recuerdos. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sucedido? Lo hecho está hecho, ¿vale? Vamos a ver, corazón, el tarot del anillo. La energía de ellos o de ellas. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Leo. La energía de ellos o de ellas. La energía de ellos o de ellas, Leo. Tenemos lo que es la carta de la fuerza, que representa también lo que es Leo. Te está pensando, corazón. Hay una persona que te está pensando. Hay una persona que te está recordando. Pero es cierto que este personaje es muy orgulloso. Es muy orgullosa. Puede ser de elemento fuego, ¿vale? Mayormente las personas de elemento fuego son muy orgullosos. Pero te está pensando, Leo. Una persona te piensa. Voy a sacar más cartas. La carta del emperador, pero ¿cómo te puedo decir? Su orgullo le puede más. ¿Por qué? Porque la carta del emperador es una carta de lucha, de conflicto. Su orgullo le puede más, cariño. La carta también del 3 de pentáculos, pero es que es una persona que su orgullo lo puede tanto y por otra parte es como que dice, espero que exista una oportunidad de volver a tener contacto con Leo, de tener lo que es una relación, de poder realizarnos nosotros dos. Cuando en sus manos está Leo, a que vosotros dos tengan lo que es una relación, a que vosotros dos tengan armonía, comunicación, pero su orgullo le puede más. Es muy orgulloso, muy orgullosa, ¿vale? Tú llévalo a tu terreno porque puede ser madre, puede ser padre, puede ser hermano, puede ser amigos, etcétera, etcétera. Voy a sacar más cartitas. Vamos a ver. La carta también del 8 de pentáculos y la carta del 9 de pentáculos. ¿Alguna vez, Leo, y me lo dices en los comentarios, alguna vez esta persona se ha puesto en contacto contigo, pero como posiblemente haciéndote sentir de que tú tienes la culpa o que tú tienes que pedir perdón? Y siento, cariño, que ahí ha fallado. Ahí ha fallado. ¿Por qué, Richard? Porque un leoncito es muy difícil que pida perdón. Son muy orgullosos, cariño. Y más si esta persona ha cometido lo que es un error. Pero esta persona quería que tú pidas disculpa, que tú pidas perdón, que tú le busques. Pero en algún momento se ha puesto en contacto, porque aquí me dicen, ellos se pusieron en contacto contigo, pero posiblemente, cariño, no utilizaron la palabra correcta o de repente no te escribieron en el momento correcto, cariño. Y esta persona, pues ahora, simplemente su orgullo le puede más, cariño. En algún momento se ha puesto en contacto, ¿vale? Una pena, pero las cosas pasan así. ¿Tú has escuchado, mi querido leoncito, la música de Rudy La Scala? ¿Has escuchado o no? Vale, te lo digo yo, ¿vale? El cariño es como una flor. Yo daría lo que nunca di por hacerte el amor, amor, y adueñarme de tu corazón para toda la vida. Ay, por Dios, me encanta. Yo daría lo que nunca di, tan solo por acariciar tu piel. En silencio te deseo así, porque no eres mía. Esperaré pacientemente a escondidas. Y si él se descuida un poco, yo entraré en tu vida. El cariño es como una flor, tururum, que no se puede descuidar, porque siempre hay alguien quien espera poderla arrancar. Ay, por Dios, búscalo, corazón, te va a encantar, ¿vale? Yo daría lo que nunca di. Economía, vamos a ver. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, porque luego me dicen, Richard, ¿por qué no has cantado? Aquí está tu canción. Vamos a ver economía, corazón, economía. Para muchos de vosotros, mi querido Leo, a pesar de las trabas que puedan pasar en el aspecto económico, tu economía va a continuar estable o va a crecer un poco, ¿vale? Porque tenemos la carta de la rueda de la fortuna. La carta de la fuerza, la suerte está en lo que es a tu favor. Esa frase,
no chorrea, pero gotea, cariño. Quiere decir que dinero te va a llegar. Quizás no en abundancia, pero te va a llegar. Muchos de vosotros posiblemente, cariño, van a empezar desde cero. A lo mejor me dice Richard, tengo que firmar un contrato, voy a hacer un viaje y es por trabajo. Sí, lo vas a hacer. La carta de la torre, ¿ves? Te viene un cambio, un nuevo comienzo, o de repente te vas a cambiar de trabajo, de proyecto, pero va a ser para bien. La carta del sol te está diciendo atrévete y cierras con la carta del mundo. Cariño, los cambios son buenos, aunque a veces nos entre miedo. Siento, corazón, que estás por buen camino. Mi leoncito. Muy bien. Vamos a continuar las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Las características. Vamos a ver, corazón. Para muchos de vosotros, mi querido Leo, posiblemente vas a tener un contacto o una comunicación de una persona que puede ser de elemento agua, especialmente lo que es un Escorpio. El otro mensaje. Muchos de vosotros, mi querido Leo, veo que vas a tener buena energía, buena vibra con una persona de elemento fuego, especialmente lo que es un Sagitario, o de repente vas a conocer a una persona en un evento, una discoteca o una reunión, pero la persona que tú vas a conocer puede ser un Sagitario, o te vas de fiesta con un Sagitario. La carta del mundo, la carta de las de copas, perdón, me lo confirma, cariño. Siento que vas a tener química, siento que vas a tener armonía en un evento, en una reunión, o te vas a dar cuenta que quieres a esta persona y esta persona puede ser de elemento fuego. O simplemente si tú estás soltero o soltera, te vas de fiesta y en esa reunión, en esa fiesta, cariño, vas a conocer a una persona de elemento fuego, la cual hay un futuro entre vosotros dos. La carta de la sota de bastos me lo vuelve a recargar. Muchos de vosotros, Leo, van a empezar otra vez desde cero, cariño. Si estás una temporada sin hombre, sin mujer, siento, cariño, que vas a conocer a alguien en una reunión o en estas fiestas, que ya no falta nada, cariño. Ya se acerca Navidad, ya se acerca Año Nuevo, una persona de elemento fuego, mi leoncito. Ya me lo contarás, cariño, porque quiero chisme. Me encantan los chismes. Uno más, Richard, dime más. Muy bien. La carta del 3 de bastos, posiblemente esta persona también está lo que es en la distancia, o hay una persona en la distancia, cariño, que te extraña, que te piensa, que te recuerda. Puede ser que tenga tatuajes también. Existe lo que es una diferencia de hora. Inclusive, cariño, la distancia es tan larga que le separa continentes. Delgados o delgadas, no veo la edad, lamentablemente porque está de espalda. Le encanta el mar o los deportes acuáticos, mi querido leoncito. Hasta la vista, cariño. Gracias por tu apoyo y sé feliz. Ya me contarás porque quiero chisme.